Bien, damos inicio a este estudio bíblico entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya estuvimos orando ya y vamos a seguir avanzando con el capítulo 7. Estamos en la parte medular de la defensa y la muerte de Esteban, ¿cierto? Eh, Quedamos eh, ahora en el versículo 24, tenemos que seguir avanzando y vamos a avanzar desde el 24 hasta el 53. Capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, del 24 al 53. ¿Ya? Dice así la palabra del Señor. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. No olvidemos que Esteban está contando la historia de Moisés, está defendiéndose frente al concilio y está contando la historia de Moisés. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones hermanos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién tú quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo al Señor, y le dijo al Señor: quita el calzado a tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlo. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien había rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profetas os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que dar, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos no se regocijaron. Y Dios se apartó y les entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportará pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Amén. Amén. Bueno, estamos avanzando entonces con el capítulo 7, ¿cierto? De los Hechos de los Apóstoles. Esta es, como les decía antes, ¿cierto? La parte medular de la defensa
y la posterior muerte de Esteban, ¿cierto? Que es el primer mártir de la iglesia cristiana, ¿cierto? De la iglesia de Cristo, digamos. Decía el versículo 24 que leímos, ¿cierto? Y como vio a uno que era injuriado, lo defendió, ¿cierto? Aquí está Esteban contando lo que le había pasado a Moisés, ¿cierto? Eh, y en el fondo está contando que fue el Espíritu Santo el que siempre dirigió a Moisés en todo lo que hacía, ¿cierto? Y después decía, y matándolo al egipcio, vengo al injuriado. Te voy a silenciar el micrófono ahí porque se escucha ahí una carraspera por ahí. Ahí está silenciado. Eh, el 25 decía, pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salvación por su mano, ¿cierto? Eh, bueno, la estructura que utiliza Esteban para referirse a esto, esta frase que utiliza Esteban, ¿cierto? Nos dice que el Señor definitivamente trataba a Moisés respecto a la liberación del pueblo de Israel, ¿cierto? Sin embargo, a pesar de eso, de que Dios ya estaba tratando con la futura liberación del pueblo de Israel, la persona todavía no estaba lista para eso, ¿cierto? Y Moisés tampoco estaba listo, él todavía no entendía que iba a poder ser usado por Dios para una misión tan grande como la cual hizo Moisés, ¿cierto? De liberar a su pueblo. Eh, Después decía el 26 que el día siguiente se le presentaron unos que estaban peleando y trataba de ponerlo en paz, ¿cierto? Eh, bueno, eran simplemente israelitas que estaban enojados unos con otros, ¿cierto? Y que Moisés los trata de abonar, digamos, diciendo, eh, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis los unos a los otros, ¿cierto? Obviamente esa pregunta que Moisés le hace a estas personas iba a provocar, ¿cierto?, una respuesta que él de ninguna manera se anticipaba, ¿cierto?, que iba a finalizar en que él le diera muerte a un egipcio. Entonces, el que maltrataba, ¿cierto?, el que estaba maltratando a otro, rechazó el liderazgo de Moisés, ¿cierto?, no obstante que él lo estaba poniendo en su lugar, eh, diciendo, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros, ¿cierto? Eh, y la verdad es que nadie estaba preparado en ese tiempo todavía para tener un líder, ¿cierto? Por eso, de alguna manera, este israelita no reconoce la autoridad de Moisés tampoco, que estaba tratando de actuar, ¿cierto?, como un amigable componedor en esta disputa que estaba ocurriendo. Y después, el 28, él decía, ¿cierto?, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? ¿Ah? Entonces, ahí Moisés se dio cuenta de que lo que había pasado anteriormente, cuando él había matado a un egipcio, no había quedado en el olvido, ¿cierto? Había sido un hecho conocido. Porque este tipo, este egipcio, este israelita le dice, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces era algo que había sido notorio, ¿cierto? La muerte que él le había causado al egipcio. Eh, y ante esta palabra, ahí Moisés huye, ¿cierto? Huye de Egipto. eh, eh, bueno, y obviamente en ese intertanto el faraón también se había enterado de que Moisés había matado a un egipcio, por lo tanto estaba completamente enfurecido con él, ¿cierto? Eso está en Éxodo 2, 14 y 15. Y se hizo extranjero en tierra de Madián, dice la palabra, ¿cierto? Donde engendró dos hijos, que son Gerson y Eliezer, ¿cierto? Los que vieron la teleserie o la serie de Moisés, estos se recuerdan esos nombres, ¿cierto? Pero también está en Éxodo 2, 22 y en Éxodo 18 del 3 al 4, ¿cierto? Ahí está el nacimiento, ¿cierto?, de los hijos de Moisés, Gerson y Eliezer. Después decía el versículo 30 de la Biblia de la Reina Valera que leímos, en el que se habían cumplido 40 años. eh, Imagínense la cantidad de tiempo que usó el Señor para moldear a Moisés, porque la carne es dura de moldear. Tenía que transformarlo completamente para poder usarlo de una manera tan maravillosa como lo usó en la liberación de su pueblo, ¿cierto? Y de repente nosotros llevamos, ¿cuánto llevamos nosotros, Dani? 3 años, aquí en una tierra todavía hostil, ¿cierto? Como este sector, donde el Señor nos llamó a esta iglesia. Y ya nos empezamos a desesperar porque queremos que se levante la iglesia, de que lleguen muchas personas, pero el Señor tiene que moldear. Tiene que seguir trabajando con nosotros, con nuestro carácter, con nuestra fe, ¿cierto? Con nuestra fortaleza, para que seamos personas, ¿cierto? Y instrumentos poderosos en la mano del Señor. Cuando el Señor esté dispuesto y esté, ¿cierto? Con el objetivo claro, ¿cierto? De traer las almas hacia sí. Entonces, claro, 40 años, ¿cierto? Para moldear a Moisés, porque lo iba a usar en una tremenda tarea, ¿cierto? Una tarea titánica. Y después dice, en ese mismo versículo 30, decía que se le apareció un ángel en el desierto de Sinaí
¿cierto? En un fuego, en la llama de una zarza ardiente, ¿cierto? Eh, en el fondo era el Dios mismo que se le había aparecido, ¿cierto? A Moisés. Eso está en Éxodo 3:2 y en Éxodo 4:17. Entonces el capítulo es maravilloso acerca de la aparición que tiene Moisés, o sea, de la visión que tiene Moisés de Dios, ¿cierto? En la zarza ardiente. El 31 decía que entonces Moisés mirando, ¿cierto? Se refiere a la zarza ardiente, se maravilló de la visión, eh, y llegándose para considerar vino a él la voz del Señor, ¿ya? O sea, después de 40 años, imagínense, el Señor se manifiesta a Moisés. Seguramente Moisés siempre recibió señales o tuvo así alguna intuición, ¿cierto? Pero el Señor después de 40 años de haberlo hecho pasar, ¿cierto? Por el desierto, ¿cierto? De haberlo hecho pasar, ¿cierto? Cuidando ovejas, ¿cierto? Conociendo a su esposa, a Séfora, ¿cierto? A su suegro, etcétera. Después de 40 años el Señor le habla. O sea, cualquiera pierde la fe, ¿cierto? Cualquiera pierde la fe de que pase tanto tiempo y el Señor no nos da una respuesta de por qué está haciendo ciertas cosas con nuestras vidas. Eh, pero así es el Señor. Los tiempos de Él son completamente distintos. Me siento completamente bendecido por esta palabra, de verdad. Dice el 32, decía el 32, ¿cierto? De la versión que acabamos de leer. El Señor le habla, ¿cierto? Le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob, ¿cierto? Eh, y después le dice, y Moisés, temeroso, no osaba mirar, ¿cierto? Todo esto está relatado en el Éxodo. Esta parte en específico en el Éxodo 3:6. El versículo 33 decía, y le dijo el Señor, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que estás pisando es tierra santa, ¿cierto? Eh, es como bien, a ver, efectivamente lo que le estaba diciendo era que se sacara el calzado que estaba pisando tierra santa, pero también hay un sentido figurativo, ¿cierto? Lo que está diciendo es que tenía que renunciar a todas sus posesiones. Cuando le dice, sácate las sandalias de los pies, que te tenía que renunciar a todas sus posesiones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los esclavos no usaban calzado. Entonces le estaba diciendo, despójate de todo lo que tienes, porque a partir de ahora vas a ser mi esclavo y vas a cumplir mi voluntad. Entonces por eso yo le dice, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra santa, ¿cierto? O sea, en sentido real, porque efectivamente el lugar donde estaba ardiendo esa zarza estaba lleno de la presencia de Dios, y además, ¿cierto? Porque en sentido figurativo él tenía que despojarse de todas sus cosas, en este caso las sandalias, y quedar descalzo, ¿cierto? Como se usaba en ese tiempo con los esclavos siempre estaban descalzos, ¿ya? No usaban calzado. Y él se transformaría en un esclavo de Cristo, ¿cierto? Como debemos serlo nosotros. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo y servirle en su obra, tenemos que despojarnos. No le estoy diciendo que se vuelva un pobretón, que regale todas sus cosas, o que regale su casa, su auto, ¿no? Si no tiene nada que ver una cosa con la otra. Usted puede seguir teniendo un buen pasar, pero que esas cosas nunca estén en su corazón. Lo primero, usted tiene que ser esclavo de Cristo, ¿cierto? Despojarse de toda esa materialidad que le puede generar algún afán en esta vida, ¿cierto? Y centrar toda su fuerza, toda su expectativa, todos sus propósitos en la obra de Dios, ¿cierto? Y ahí Dios, si usted se ocupa de un negocio de Dios, Dios se ocupa de un negocio suyo, ¿cierto? Si usted trabaja y la obra se preocupa, ¿cierto?, de buscar almas para traer al planeta de Cristo al Señor, va preparando su vida, le va buscando un colegio a sus hijos, ordena su matrimonio, le arregla las finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas materiales que son fáciles para Dios y que para nosotros parecen difíciles, Dios las ordena cuando nosotros nos disponemos para servirle así, ¿cierto? Decía el 34, ¿cierto? Bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, ¿cierto? Dios ve todo y sabe todas las cosas y Dios sabía la aflicción que había sufrido su pueblo, ¿cierto? Bajo el yugo de los egipcios. Eh, y he oído el gemido de ellos, ¿cierto? Eh, Cuando habla, ¿cierto?, de oír el gemido de su pueblo, de alguna forma está hablando en sentido figurativo de que el pueblo, de que digamos, el pueblo de Egipto es la figura de Satanás, ¿cierto? Como muchas veces los cristianos son afligidos por el enemigo, ¿cierto?, que trata de zarandearnos, ¿cierto? De sacarnos del camino de la fe, de molestarnos, ¿cierto? Así mismo, y nosotros gemimos, ¿cierto? Gemimos, ¿cierto? Por la misericordia de Dios, porque Dios nos tome de la mano, porque nos ayude, porque nos saque de las circunstancias adversas. Entonces, Dios le dice, ¿cierto? Y he oído el gemido de ellos, ¿cierto? Del pueblo de Dios.
refiriéndose a los egipcios, pero en sentido figurativo, refiriéndose al diablo frente a los cristianos, ¿cierto? Y he descendido para librarnos, ¿cierto? Eh, Cuando dice he descendido para librarnos, me imagino que usted se imagina inmediatamente que se refiere también en sentido figurativo a cuando es que Cristo descendió a este mundo, ¿cierto? Cuando se hizo morir en una cruz, ¿cierto? Como un cordero manso y humilde, cerrando su boca ante la aflicción, ante la afrenta, para derramar su sangre bendita y que todos los pecados nuestros, los suyos y los míos, fueran perdonados, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque la cruz es la única forma de liberarse, ¿cierto? De liberarse del pecado. Ahora, pues, ven, te enviaré a Egipto, ¿cierto? Decía, y esta es una de las misiones más terribles para Moisés, volver a Egipto, de donde él había arrancado, ponerse al frente de una congregación de más de 800 personas, eh, sin contar las mujeres, sin contar los hijos, eh, y hablar cosas, dirigirse al faraón. Él no tenía confianza consigo mismo, ¿cierto? Se sentía incapaz, ¿cierto?, de poder hablar. De hecho, después el Señor utiliza a su hermano Aarón, ¿cierto?, para hablar por él, porque él era tardo para hablar, ¿cierto? Le costaba. Era medio tartamudo, no tenía mucha capacidad de expresión. El 35 decía, a este Moisés al cual, recordemos que esto es lo que está hablando Esteban, no estamos viendo el éxodo, estamos viendo los hechos, estamos viendo que Esteban está frente al concilio, está exponiendo lo que pasó con Moisés, ¿cierto? Para llegar a un punto culminante que está un poco más adelante. Le está dando a conocer le está dando una clase magistral a los fariseos, ¿cierto? A los religiosos, respecto a la vida de Moisés, ¿cierto? ¿A quién dice el 35? A este Moisés, el cual había rehusado diciendo, ¿quién te ha puesto por príncipe de juez? Eh, a este envió Dios por príncipe redentor por la mano del ángel que le apareció en la zarza, ¿cierto? Eh, Seguramente el Sanedrín estaba muy familiarizado con esta historia, ¿cierto? Porque era parte del Pentateuco, ¿cierto? De la Torá que ellos manejaban a través del derecho, pero la parte espiritual no la podían entender, ¿cierto? Era letra muerta para ellos la palabra de Dios. No podían entender lo que Esteban le estaba diciendo, ¿cierto? La implicación de las palabras que estaban contenidas en la Torá, ellos no la podían entender. Entendían la historia de Moisés, la comprendían, sabían lo de la zarza, sabían lo de la Tierra Santa, sabían todos los propósitos que había tenido Dios con Moisés, pero no podían entender los ribetes espirituales que tenía todo esto, ¿cierto? Decía el 36, para lo que se están incorporando, ¿cierto? Estamos viendo el versículo 7 de los Hechos de los Apóstoles. Perdón, el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver el versículo 36. Le sacó, ¿cierto? Le decía, eh, habiendo hecho prodigios y milagros en la tierra de Egipto, ¿cierto? Eh, y en el Mar Rojo, ahí está el capítulo, ¿cierto? Cuando el Señor, a través de Moisés, abre el Mar Rojo para hacer huir a su pueblo, ¿cierto? Y en el desierto por 40 años. Y ahí habla, ¿cierto? En definitiva, de la protección divina que Dios le brindó a su pueblo mientras estuvieron en el desierto, ¿cierto? El 37 decía, este es el Moisés, el cual dio a los hijos de Israel. ¿Cierto? Bueno, acá describe a Esteban y ya expone el hecho de que el cristianismo aún, bueno, en esa época todavía no era llamado cristianismo propiamente tal, sino que se hablaba de los seguidores de Cristo, ¿cierto? Después decía, el 37 profetas, os levantará el Señor, Dios vuestro, de vuestros hermanos, como yo, a él oiré, ¿cierto? Eh, El 38 decía, este es aquel, ¿cierto? Se refiere a Moisés, que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, ¿ya? Que como sabemos era el mismo Dios que le hablaba a Moisés. Y recibió la palabra de vida para dar. Entonces, en ese tiempo, la palabra de vida se refería no al mensaje de Cristo, sino que a la ley que Dios había entregado a través de Moisés. El 39 decía, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, ¿cierto? Bueno, eso se refiere a la historia del pueblo de Israel, ¿cierto? Que nunca obedeció. Ante él desecharon y se apartaron de corazón a Egipto, ¿cierto? Eh, el 40 decía, dame un segundo, después decía el 40, y diciendo a Aarón, haz los dioses
que vayan delante de nosotros. Con esto lo que estaba diciendo Esteban al concilio era que finalmente el pecado es lo que había destruido a Israel, ¿cierto? Más que, más que, ¿cierto?, la adoración a ídolos o la falta de fe, ¿cierto?, o cualquier otro motivo, lo que había destruido el pueblo de Israel y le había permitido caer en cautiverio era el pecado propiamente tal, ¿cierto? Y después decía, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido, ¿cierto? Eh, ¿Me entiende lo que estamos hablando, cierto? Esteban está contándole al concilio lo que pasaba con Moisés y les daba a entender que mientras ellos pensaban que Moisés había desaparecido, que se había perdido, Dios estaba preparándose para hacer grandes cosas con Moisés y ellos mientras tanto estaban adorando ídolos. O sea, habían perdido la fe definitivamente, que fue en definitiva lo que los llevó, eh, ¿cierto?, a perder, ¿cierto?, a perderse y a caer eh, bajo, ¿cierto?, el dominio de los egipcios. Y entonces hicieron al becerro, decía el 41, y ofrecieron sacrificios al ídolo, ¿cierto? Eh, y en las obras de sus propias manos se regocijaron, ¿cierto? Eh, y eso está pasando actualmente, hermano, en la iglesia de Cristo. Muchas veces, aún en la iglesia de Cristo, que es una tremenda realidad. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene muchos deseos, muchas veces, de apoyarse en la figura de Cristo y empiezan a apoyarse con el pastor, o empiezan a apoyarse en la estructura, o empiezan a apoyarse en los cuerpos. Es que yo no me siento seguro en esta iglesia porque no tengo un coro, o no me siento seguro porque me falta un guitarrista, y me pasa mucho, de repente me siento tan inseguro porque siento que estoy repitiendo la misma alabanza y le estoy pidiendo a Dios que mande un guitarrista bueno, que toque harta alabanza, que sepa harto, o no me siento seguro porque, no sé, porque no tengo un lugar fijo. Pero ¿sabe qué? Lo único en lo cual usted tiene que afirmarse es en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz. Si usted tiene ese sustento en su corazón, no importa el lugar, no importa que esté por delante, no importa que los coristas sean desafinados, porque usted está teniendo una relación personal con Cristo y usted va a la iglesia, al templo, a la sede, o a la esquina, o donde sea, a buscar la presencia de Dios, ¿cierto? A cantarle alabanza al Señor. Sea afinado, sea desafinado. Usted va a orar al Señor, ¿cierto? De una manera genuina, de una manera real, sin tanto adorno, como pasa en muchas iglesias. Entonces, las personas están regocijando en las obras de sus propias manos, ¿cierto? Como pasa en muchas iglesias actualmente, que están más preocupados de la escritura, de la forma, pero no del fondo, que es predicar la palabra, ¿sí? Ir tras las almas. Hay muchas iglesias que ya no salen a la calle, que no salen a buscar a las personas, se predican entre ellos mismos, pescan adentro del bote, como se dice en la jerga cristiana. Y no es así. Dios no nos llama a encerrarnos, ¿cierto? Está bien, hay que congregarse en el domingo, tenemos que escuchar nuestros testimonios porque nos vamos edificando, tenemos que escuchar la palabra de Dios que nos alimenta a diario, no solamente el domingo, usted tiene que leer la Biblia, ojalá todos los días. Si es flojo para leer, póngase unos audífonos porque también hay Biblia, ¿cierto? Hay audio Biblia, eh, y en el celular es súper fácil hacerlo, pero el llamado es a ir tras las almas y predicarles la palabra, ¿cierto? Así que no tenemos que perder eso, que es muy importante. El 42 decía, y Dios se apartó y los entregó que sirviesen al ejército del cielo, ¿cierto? Como está escrito en el libro de los profetas, me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel, ¿cierto? Eh, Se refiere a que estuvieron durante mucho tiempo en el desierto ofreciendo sacrificios, pero no siempre los sacrificios eran para Dios. Y ahí Dios es enfático porque le molestaba mucho esa situación, que habiéndolos sacado de Egipto, habiéndole dado muchas oportunidades, teniendo en el desierto, ¿cierto? Dándole una columna, ¿cierto? De fuego en la noche, ¿cierto? Una nube en el día para que los protegiera. Del calor, aún así, seguían adorando ídolos, no, nunca estaban conformes, ¿cierto? Le mandaba maná, se aburrieron del maná, después le mandaron codornices, se aburrieron de las codornices. Eh, entonces, por eso el Señor era enfático, ¿cierto? Le decía, me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel. Y después decía el 43, antes trajisteis el tabernáculo de Moloc, ¿cierto? Moloc era una deidad amonita, ¿cierto? Eh, que hacía algo muy feo, ¿cierto? Que era ofrecer niños, arrojarlo al fuego como una ofrenda para ese Dios, ¿cierto? Eso está en Levítico 18:21. Entonces decía, antes trajisteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios, Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Imagínense, a las cosas que adoraban los israelitas,
cuando perdieron la fe, cuando empezaron a pecar, cuando empezaron a deslizarse, ¿cierto? A lo mejor nosotros ya no adoramos, cuando nos deslizamos en este tiempo los cristianos, ya no adoramos cierto Dios ni andamos tirando guagua al fuego, pero sí, realmente hacemos cosas muy feas. Empezamos a adorar ciertas figuras de la tele, o futbolistas, o cantantes. Empezamos a dedicarle más tiempo a las teleseries que a buscar la palabra de Dios, es tremendo. También son ídolos que tenemos que ir parando. Nada puede ocupar más espacio en nuestro corazón que el Señor. Ni nuestros hijos, ni nuestra esposa. Primero Dios, después la familia, después la iglesia y después viene todo lo demás. Pero primero el Señor tiene que ser el centro y el número uno de nuestra vida. Y en este caso, ¿cierto? Yo les habla, ¿cierto? Que adoraba, ¿cierto? A Moloch, ¿cierto? A Renfam y a todas esas figuras que hacían en los tiempos en que estuvieron en el desierto, ¿cierto? Eh, Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. El 44 decía, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, ¿cierto? Quiere decir que Dios siempre le dio un tabernáculo, siempre le dio los artículos, ¿cierto? Que son las vasijas sagradas, ¿cierto? ¿Cierto? Los brebajes, ¿cierto? Que tienen que consumir, los inciensos a lo mejor. Eh, por lo tanto, el pueblo de Dios tenía la forma de adorar, ¿cierto? No podían decir, no, que no tenemos un- un altar, no tenemos un tabernáculo, no tenemos que encender, no. Tenían todos los elementos, Dios siempre los proveyó. No tenían excusa para no servir al Señor y para no adorarlo, ¿cierto? Y decía, hablando a Moisés, que lo hiciera según la forma en que había visto, ¿cierto? Eh, Hay un diseño de parte de Dios para la adoración, ¿cierto? Esto está dentro del Antiguo Testamento, las reglas que se habían establecido, el tamaño, ¿cierto?, del tabernáculo, etcétera. Y Dios proveía todos esos elementos, y aún así el pueblo se realizaba y adoraba, ¿cierto?, a otras figuras. El 45 decía, el cual recibido lo introdujeron también nuestros padres con Josué, ¿ya? En la posesión de los gentiles, que Dios echó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David, el cual halló gracia delante de Dios, dice el 46, y pidió hallar una morada para el tabernáculo para el Dios de Jacob. Se refiere al arca del pacto. El 47 decía el 47, pero Salomón le edificó casa, ¿cierto? Sabemos que David tenía la intención, pero finalmente el que construyó, ¿cierto?, el edificio fue Salomón, ¿cierto? El templo de Dios. El 48 decía, si bien el Altísimo no habita en templos hechos en mano, eh, como el profeta dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. Eh, ¿O cuál es el lugar de mi reposo? El 50 dice, no hizo mi mano todas estas cosas. Sabemos, ¿cierto?, que el Señor ha hecho el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Esto no hay nada que escape del poder de Dios. Entonces, por eso les decía, no hizo mi mano todas estas cosas. El 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, ¿cierto? Eh, en el fondo, lo que estaba haciendo Esteban, no nos salgamos del foco, es Esteban el que está narrando todos estos hechos de Moisés, ¿cierto? En su defensa, antes de que lo mataran. Demuestra, ¿cierto?, que Esteban estaba usando el mismo lenguaje de Moisés eh, cuando él llevó la reprimenda de Dios al pueblo de Israel, ¿cierto? Cuando Dios se enoja con el pueblo de Israel y habla a través de Moisés para llamar la atención de su pueblo, esta misma palabra está utilizando Esteban para reprender al concilio que lo estaba juzgando y que posteriormente lo iba a matar, ¿cierto? Ahí usted se puede dar cuenta del manejo que tenía Esteban de la palabra de Dios y de qué manera nosotros, conociendo la palabra de Dios, ¿cierto?, podemos salir en nuestra defensa y en la defensa del Evangelio, ¿cierto? En la defensa, ¿cierto?, de la palabra del Señor. Eh, Vosotros, ¿cierto?, resististeis siempre al Espíritu Santo, como vuestro Padre, así también vosotros. El 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo? Esto se refiere al Señor. ¿A quién vosotros ahora habéis llegado a entregar y asesinar? ¿Qué recibiréis? Esto se refiere a Israel. La ley de Moisés, por disposición de los ángeles. Se refiere, ¿cierto?, a los innumerables ángeles que estaban presentes y acostumbrados a ayudar a entregar la ley de Moisés a Israel, ¿cierto? Y no la guardasteis, ¿cierto? Es una contradicción respecto a todas las afirmaciones que había proferido
el concilio, ¿cierto? De haber hablado de la palabra, de haberse levantado en contra de Jesús y en contra de sus seguidores. Y aquí se contradicen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están juzgando y van a llevar a la muerte a un hombre, ¿cierto? Que estaba lleno del Espíritu Santo y que tenía todo el conocimiento mejorado de la palabra de Dios, ¿cierto? De lo que era la Torá, de lo que era el Antiguo Testamento, del Pentateuco, ¿cierto? De todo lo que Moisés había vivido con su pueblo, ¿cierto? Frente a Dios, él lo estaba replicando en esta hora frente al concilio. ¿Ya? Vamos a quedar hasta acá. Eh, es bastante extensa esta parte, pero muy enriquecedora digamos, el contenido, porque nos está hablando de la defensa de Esteban y cómo él maneja al dedillo, ¿cierto?, el Antiguo Testamento para poder justificar todos sus dichos, ¿cierto?, frente a los que lo quieren matar. Vamos a quedar hasta el 53 y la próxima semana ya terminaríamos el capítulo 7 desde el 54 hasta el 60. Ahí vamos a ver, ¿cierto?, la parte final que es la muerte, ¿cierto?, de Esteban cuando, habiendo dicho esto, duerme, ¿cierto? Y va a la presencia del Señor. Amén. Hermana Cecilia, ¿está por ahí para que nos despida con una oración? Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este estudio que hemos recibido. Gracias, Señor amado, por cuidarnos y protegernos en este día. Gracias porque usted nos provee de los medios necesarios para vivir. Te damos gracias porque estás con nosotros, porque nos cuidas, porque nos acompañas, Amén. porque nos das las fuerzas cada día para seguir adelante. Te pido que nos bendiga y nos proteja en el silencio de la noche, que nos bendiga en el día de mañana también, Dios mío, para que seamos bendecidos donde quiera que nos vayamos. Te pido que nos libre de todo peligro y nos acompañe en los trayectos, Dios mío, y de regreso a nuestro hogar, Dios mío. Gracias, Señor Jesús, por estar con nosotros. Te entregamos este estudio en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dile, hermano, que Dios les bendiga y nos encontramos con la ayuda del Señor el día domingo en el culto. Amén. Amén.